mi esposo me humilló públicamente desde Cancún, diciendo que se había casado con su jefa, yo solo le respondí con un ok. Mi esposo publicó en Instagram, me casé con mi jefa. Yo al dila de su jefa. Ahora empecemos con la historia. Me llamo Elian. A mis 34 años, muchos decían que ya había alcanzado el éxito, pero para mí el éxito nunca se midió en el número de ceros en la cuenta bancaria. Para mí el éxito olía a comienzos, al aroma de la madera recién cortada, al cemento secándose bajo el sol, al sudor de un día de trabajo honesto. Tengo una pequeña empresa de construcción y remodelación, la cual levanté desde cero con mis propias manos. Literalmente, cada casa, cada muro que ayudé a construir llevaba algo de mí. Y así como construí mi negocio, creí que estaba construyendo mi vida, ladrillo a ladrillo, sobre una base firme. El ladrillo más importante, o al menos eso pensaba yo, era mi matrimonio de 5 años con Matías. Los primeros 2 años fueron como un plano perfecto. Risas, complicidad, sueños compartidos. Nos veíamos como una pareja invencible. Pero los últimos 3... Esos 3 años se sentían como una estructura con grietas invisibles. Esas que no se ven a simple vista, pero que se sienten por la noche cuando el viento sopla y la casa cruje de forma extraña. Nuestra comunicación se volvió puramente logística. ¿Apagaste la luz? No olvides sacar la basura. Tengo una cena de trabajo esta noche. La chispa que alguna vez nos unió se fue apagando lentamente, tan lentamente que casi no nos dimos cuenta, hasta que un día la casa simplemente se sintió fría. Incluso en verano yo seguía allí tratando de tapar las grietas. Pensaba, quizá con demasiada ingenuidad, que el amor era como una casa antigua. Solo necesitaba un poco de mantenimiento, una capa de pintura, reforzar una viga aquí y allá. Pero Matías ya no vivía en la misma casa que yo. Al menos no mentalmente. Su mundo se había mudado a una torre de cristal y concreto, al ambiente corporativo donde trabajaba como gerente financiero. Llegaba tarde a casa, con los ojos brillando por la adrenalina de las reuniones de alto nivel y los números superados del trimestre, pero esa luz se apagaba en cuanto cruzaba la puerta. Sus conversaciones siempre giraban en torno a lo mismo: objetivos, cifras, inversiones y las interminables alabanzas a su jefa Luciana. Luciana dice que tengo un talento nato. Luciana quiere que yo lidere el nuevo proyecto. Luciana esto, Luciana lo otro. Ese nombre resonaba en nuestra casa como un eco incómodo. Nuestro 5º aniversario se acercaba, y a mí me invadía una mezcla de ilusión y miedo. Quería que fuera un momento para reconectar, una pausa en medio del caos. Una tarde llegué a casa con las manos aún manchadas de yeso y le mostré una pequeña caja de madera que había tallado yo misma, con nuestras iniciales grabadas. Era algo sencillo, pero hecho con amor. Él la tomó, la miró un segundo y forzó una sonrisa. «Qué bonito, Elian. Gracias». La dejó en la mesa de la entrada como si fuera un volante publicitario y volvió su atención a la tablet que tenía en las manos. «Oye, necesito una maleta nueva para el viaje a Cancún. ¿Crees que podamos ir a la plaza este fin de semana?» Sentí una punzada fría. Ni siquiera preguntó por la cajita. Su mente ya estaba en otro lugar, en Cancún. Un supuesto retiro de liderazgo estratégico que su empresa organizaba casualmente en la misma semana de nuestro aniversario. La distancia entre nosotros ya no era solo emocional, se había convertido en un abismo real. Recordé con amargura los últimos meses, su obsesión creciente con las marcas de lujo, su desdén por mis amigas de toda la vida, a quienes llamaba simples o poco ambiciosas, y sobre todo la manera en que Él empezó a comparar al principio de forma sutil, luego más abiertamente, con mujeres de verdad, mujeres que mueven el mundo como su jefa. Cada comparación era un golpe silencioso a los cimientos de mi autoestima, a la estructura de mujer fuerte que yo creía ser. Esa noche, mientras él dormía en la habitación de invitados, una costumbre que había adoptado diciendo que mis ronquidos lo despertaban, me quedé sola en nuestra cama, sintiendo el vacío a mi lado. Miré fijamente al techo y me di cuenta de una verdad terrible. Ya no estábamos en una mala racha. Estábamos al final del camino y yo era la única que se negaba a verlo. La casa estaba en silencio, pero en mi cabeza los crujidos de la estructura eran ensordecedores. El huracán se estaba formando en el horizonte y yo, ingenuamente, seguía creyendo que solo era una tormenta de verano. La semana antes del viaje de Matías, la tensión en casa era tan espesa que se podía cortar con un cuchillo. Cada conversación era un campo minado.
Sentí que necesitaba una perspectiva externa, algo que me aterrizara a la realidad. Invité a mi hermana mayor, Lucía, a almorzar en nuestro lugar de siempre, una pequeña fonda que servía la mejor carne asada de la ciudad. Lucía era distinta a mí en muchas cosas. Yo construía cosas, ella las analizaba, era auditora, pero compartíamos la misma base de valores, la misma idea de lo que significaba ser una persona de palabra. Cuando llegaron los platos, le conté sobre el viaje a Cancún de Matías, intentando sonar casual, como si fuera lo más normal del mundo. Lucía se quedó con el tenedor a medio camino y me miró con esa cara que ponía cuando, de niñas, yo hacía alguna tontería. ¿Un retiro de liderazgo?, repitió despacio, saboreando el sarcasmo. ¿En Cancún? ¿Justo durante su aniversario? ¿De verdad te estás tragando eso? Me encogí de hombros, sintiéndome estúpida. Es su trabajo, Lucía. Dice que es una gran oportunidad. Una gran oportunidad para ponerte unos cuernos del tamaño de un alce, querrás decir. Soltó sin filtros. La crudeza de sus palabras me golpeó como una bofetada. Escúchame, dijo Lucía, bajando la voz mientras dejaba su tenedor sobre el plato. Hace un par de años a mi amiga Sandra le pasó lo mismo. Su esposo fue a un congreso financiero en Monterrey, volvió todo motivado. Y 2 meses después le pidió el divorcio para irse con su jefa. Ten cuidado, Elian. Los hombres así no se van, te reemplazan. Y lo hacen cuando menos te lo esperas, cuando sienten que ya no les aportas nada útil. Las palabras de Lucía se quedaron rebotando en mi cabeza como un eco sordo. Esa misma tarde decidí hacer un último intento, desesperado pero sincero. Con el corazón en la garganta, hice una reservación en La Casona, el restaurante colonial donde Matías me había pedido matrimonio hace 5 años. No era mi estilo hacer algo tan ostentoso, pero la situación ya no daba para medias tintas. Quería recordarle de dónde veníamos, lo que éramos antes de que todo se volviera tan frío. Cuando le mencioné la idea, él ni siquiera levantó la vista del celular. ¿Una cena? ¿Ahora? Estoy agotado, Elian. Tengo que preparar todo para el viaje. Es nuestro aniversario, Matías. Esto importa. Lo que importa ahora es que no pierda el enfoque justo antes del retiro, contestó sin emoción. Además, tengo que terminar unos informes. A pesar de eso, no cancelé la reserva. Me aferraba a una astilla de esperanza, por mínima que fuera. 1 hora antes de la cita, mi teléfono vibró. Un simple mensaje. Lo siento, cena de trabajo de último minuto con la jefa. Hablamos más tarde. Ni siquiera una llamada, solo texto. Aún así, fui al restaurante. Me senté sola en una mesa para 2, rodeada de parejas que reían, se tocaban las manos, se miraban con ternura. Pedí un cóctel doble y me lo tomé de golpe. Sentí que como el alcohol me quemaba la garganta y, con él, mi dignidad. El camarero me miraba con esa mezcla incómoda entre lástima y profesionalismo. Me sentí patética, un cliché con vestido y labios pintados. La humillación es un plato que se sirve frío, y esa noche yo me lo tragué entero. Cuando regresé a casa, él ya estaba allí, sentado en el sofá, como si nada. ¿Qué tal la cena?, preguntó sin mirarme, mientras cerraba la maleta donde acababa de guardar unos zapatos carísimos. No le contesté. Fui directo a la cocina en busca de algo, cualquier cosa, que me ayudara a no romperme en ese momento. Fui tras él hasta la cocina, donde se sirvió otro trago sin siquiera mirarme. «Mira, Matías», le dije con voz más suave, «sé que estás molesto, pero tienes que entenderlo. Este viaje puede significar un ascenso real. Si de verdad me apoyaras, si de verdad quisieras lo mejor para mí, entenderías lo importante que esto es para mi carrera». La forma en la que él simplemente asintió, sin emociones, sin palabras, fue la gota que colmó el vaso. Lo que logró esa noche fue increíble. Me hizo sentir culpable por querer crecer, por querer algo más. Durante años había estado caminando sobre cáscaras de huevo, calibrando cada decisión para no herir su orgullo. Y ahora, cuando por fin tomaba una oportunidad para mí, él me miraba como si le estuviera traicionando. Asentí en silencio también. No porque estuviera de acuerdo, sino porque ya no me quedaban ganas de discutir. Me di la vuelta y fui yo quien esa noche durmió en la habitación de invitados. Necesitaba espacio, necesitaba aire. Sentía que las paredes de mi propia casa se cerraban sobre mí. Lo que antes era una grieta entre nosotros ya se había convertido en un abismo. Yo estaba de un lado con mi maleta lista y él del otro, aferrado a un pasado que se desmoronaba. Llegó el jueves, nuestro 5º aniversario. El día que, en otra vida, habría significado una cena, una risa, tal vez flores.
En su lugar, él se quedó solo en el sofá de la casa que construyó con sus propias manos, acompañado únicamente por el silencio. Un silencio que no era pacífico, era denso como un recordatorio de todo lo que se había perdido. Yo, por mi parte, ya estaba en el avión rumbo a Cancún, no con emoción, sino con una mezcla de culpa, alivio y miedo. Pero era la primera vez en mucho tiempo que elegía mi voz por encima de todo lo demás. Mientras él trataba de distraerse con películas ruidosas, de esas llenas de explosiones, yo intentaba desconectarme de todo, hasta que pasó algo inesperado. Mi teléfono vibró, no una, sino varias veces seguidas. Una avalancha de notificaciones en Instagram. Qué raro, pensé. Yo tampoco era tan activa en redes, pero algo me decía que debía mirar. Y ahí, justo ahí, supe que nada volvería a ser como antes. Era como cuando sientes que alguien te observa, aunque sepas que no hay nadie ahí. Sabía que tarde o temprano pasaría, pero una parte de mí temía cómo reaccionaría Elian. Tomé mi teléfono y vi la notificación iluminando la pantalla. Elian Constructor te ha mencionado en una publicación. Mi pulgar vaciló antes de tocar la aplicación. Y ahí estaba, la imagen que yo había compartido, tan brillante, tan perfecta, ahora teñida de una tensión invisible. La foto mostraba el atardecer en Cancún, el cielo teñido de naranjas y púrpuras, el mar acariciando la arena. Y yo, de blanco, sonriendo. A mi lado estaba Damián, también vestido de lino, el brazo alrededor de mi cintura, los labios rozando los míos en un beso que ya no me avergonzaba. Detrás, mis compañeros de trabajo, brindando con copas de champán. Había sido simbólico, una ceremonia privada, una celebración entre adultos que sabían lo que querían. No era una boda oficial, aún no, pero sí era el fin y el inicio de algo real para mí. Lo escribí sin rencor, pero con verdad, cerrando el trato más importante de mi vida y comenzando la que realmente merezco, oficialmente la señora de la Torre. Adiós a lo aburrido y predecible. Nueva vida Cancún, amor verdadero. Y sí, etiqueté a Elian. No por crueldad, sino porque merecía saberlo. Ocultarlo habría sido más hipócrita. Fingir que todo estaba bien, seguir arrastrando esa mentira. No, no más. Quizás fui dura, quizás fui directa, pero ¿cuántas veces mis necesidades se silenciaron por la rutina? ¿Cuántas veces escuché sobre su honestidad, sobre su taller, sobre lo que construía, mientras lo nuestro se desmoronaba y él no lo veía? Alguien podría decir que lo humillé, pero lo que yo hice fue liberarme de un rol que ya no me pertenecía, de un amor que hacía años dejó de sostenerme, de una casa que ya no era un hogar. Pensé que él reaccionaría con enojo o con silencio, pero no esperaba lo que vino después. Vi que me bloqueó de todo: Instagram, WhatsApp, correo, borrada. Ni siquiera un mensaje, solo un comentario debajo de mi foto: felicidades. Seco, final, como una puerta cerrándose de golpe. Y entonces algo dentro de mí dolió, porque aunque me había ido, no esperaba que él también me soltara así, sin pedir explicaciones, sin tratar de entender. No lo sabía entonces, pero mientras yo intentaba dormir en una suite en Cancún con el sonido lejano del mar, él estaba quemando el cofre de madera que una vez talló para mí, ese que yo había dejado sobre la mesa. Elian siempre fue más de acciones que palabras, y esa su última acción me dejó más marcada que cualquier grito o reproche. Esa noche, después de la publicación, me quedé sola en el balcón del hotel, con una copa de vino blanco en la mano y el rumor del mar intentando calmarme. Pensaba que me sentiría libre, aliviada, triunfadora incluso, pero lo único que sentía era vértigo. No tenía idea de lo que Elian haría al ver la publicación. Parte de mí pensaba que se desmoronaría, que lloraría o que simplemente desaparecería en silencio. Pero nunca imaginé que se movería tan rápido. Al día siguiente lo supe. Una compañera del trabajo, una de esas que tienen el talento para enterarse de todo, me mandó un mensaje críptico. ¿Estás bien? Dicen que tu ex está con un abogado top, que te está cerrando todas las salidas. Mi estómago se revolvió. Fui directamente a revisar mi cuenta bancaria, la principal, vacía. Intenté entrar a la secundaria, congelada. La tarjeta corporativa de respaldo que él me había dado, cancelada. Un escalofrío me recorrió la espalda. No porque perdiera dinero, yo podía trabajar y recuperarlo, sino por lo que eso significaba. Elian ya no estaba tratando de entender. Estaba tomando venganza. Fui al grupo familiar para escribirle a su hermana. Quería saber si estaba en casa, si estaba bien, pero noté que me había bloqueado de todo. Cada intento de comunicación me cerraba otra puerta más. Ni una palabra, solo acción tras acción, helada, planificada, quirúrgica.
Horas después recibí una notificación del sistema de seguridad de la casa. Se había cambiado la cerradura. Y en el correo un aviso de recogida pendiente. Mis pertenencias embaladas, etiquetadas, arrinconadas en el garaje. Como si ya no fuera parte de esa vida. Como si nunca lo hubiera sido. Me senté en la cama del hotel y por primera vez desde que tomé la decisión, lloré. No por perder a Elian, había perdido su amor hacía mucho, sino por perder mi lugar, por no haber sabido decir adiós de una forma menos cruel. Y por saber que ahora él tenía el control del relato y yo apenas podía sostenerme en pie. Pensé en volver, en explicarle, en decirle que el beso con Damián había sido impulsivo, que la ceremonia fue simbólica, que no era legal. Pero sabía que ya era tarde. Con Elian no había espacio para errores 2 veces. Y yo no había fallado 2 veces. Había destruido todo. La última notificación y una palabra en su Instagram bajo la foto que publiqué. Felicidades. Ni una más, ni una menos. Y en ese momento entendí que esa palabra no era un deseo. Era un veredicto. Uno del que no había vuelta atrás. Aterricé el domingo por la tarde con la cabeza hecha un lío. El viaje, que al principio se sintió como una liberación, había terminado como un torbellino de emociones, dudas y arrepentimientos. Había bebido demasiado, dicho demasiado, publicado cosas que tal vez no debí. Pero lo que pasó con Damián fue un impulso. Una mezcla de risa, alcohol, ego herido y adrenalina. No era real, no completamente. Cuando el taxi me dejó frente a la casa, ya algo en el aire se sentía distinto. No sabía qué, pero me puso nerviosa. Tal vez porque Elian no había respondido ni uno de mis mensajes. Tal vez porque algo en mí intuía que esto no iba a ser tan fácil como un lo siento. Me acerqué a la puerta, como siempre. Saqué mis llaves. Intenté girarla. Nada. Probé otra vez. Forcé un poco. Nada. Una tercera vez. La cerradura ya no encajaba. Toqué el timbre. Una vez. Luego otra más insistente. Mi corazón empezó a latir más rápido. Sentí un calor subir por mi cuello. Me había cambiado la cerradura. Cuando finalmente la puerta se entreabrió, me encontré con su rostro al otro lado de la cadena de seguridad. Ya no era el Elian que recordaba. No tenía la cara del hombre herido, confundido o rogando. Tenía la expresión serena y dura de alguien que ya tomó una decisión y no piensa discutirla. ¿Qué significa esto? Le espeté, empujando la puerta. ¿Por qué cambiaste las cerraduras? Quita esta cadena. Me miró con una tranquilidad que helaba. Esta es mi casa, Valeria, y tú ya no vives aquí. Creí que habías encontrado un nuevo hogar. Felicidades por la boda, por cierto. Señora de la Torre, ¿no? Sentí como si el mundo se inclinara bajo mis pies. ¿De qué estás hablando? Era una broma, Elian. Por Dios, una broma estúpida. Estábamos borrachos en la playa. Fue una de esas ceremonias falsas para turistas, solo para reírnos. No me creyó. Ni siquiera me respondió. Levantó una hoja de papel por la rendija de la puerta, una impresión en alta calidad de mi publicación en Instagram. La foto, la descripción, las etiquetas. ¿Adiós a lo aburrido y predecible? Preguntó con una voz tan suave que dolía más que un grito. ¿Etiquetarme a mí, a tu esposo, en tu foto de boda de broma? ¿Era para que yo también me riera? No supe qué decir. No había una respuesta correcta. No había justificación. Sentí como mi garganta se cerraba. Mis labios intentaban formar palabras, pero todo se atascaba en la culpa. Quise gritarle que me dejara entrar, que podíamos hablar, que no era lo que pensaba, pero su mirada me dijo todo. Ya no era su esposa. Ya no era bienvenida. Por primera vez en mucho tiempo, no fui la que tuvo el control. Él lo tenía todo, y yo ya no tenía ni la llave de mi propia historia. Valeria, domingos 6-7 p.m. El sonido de la puerta cerrándose en mi cara fue más que un portazo. Fue el final. El verdadero final. Me quedé parada en la entrada, con el corazón latiendo tan fuerte que apenas escuchaba mis propios pensamientos. No podía ser real, no podía estar pasando. Tantos años de matrimonio, tantas cosas vividas, todo reducido a una cadena de seguridad y una palabra mordaz. Oh, tus cosas están en el garaje, 37 cajas. Tienes exactamente 1 hora para que un servicio de mudanzas venga a recogerlas. Su voz no tembló. No hubo rastro del Elian que yo conocía. El hombre que una vez lloró de emoción al entregarme un anillo hecho con sus propias manos. Ese Elian estaba muerto, y yo lo maté. Toqué la puerta, golpeé con las palmas. «Elian, por favor, ábreme. No puedes hacerme esto. Soy tu esposa». Ni una respuesta. Solo su voz lejana, como un eco, diciendo algo que ni siquiera me atrevo a repetir. «Ya no lo eres». Mi garganta ardía, mis ojos secos, grité.
Maldije, pero no había nadie al otro lado para escucharme. Solo una puerta cerrada definitiva. Cuando me di la vuelta lo vi. Todas mis cosas estaban allí. 37 cajas apiladas meticulosamente en el garaje, etiquetadas, ordenadas, como si yo fuera un capítulo que simplemente se archivó. Me senté en la banqueta sin saber qué hacer. Una parte de mí quería llorar, otra solo quería que todo desapareciera. No tenía casa. No tenía esposo. No tenía a Damián tampoco, porque eso nunca fue real. Justo cuando creía que ya no podía ir peor, mi teléfono vibró. Un número desconocido. ¿Hola? Silencio. Luego una voz suave, pero firme, demasiado firme. ¿Valeria? Habla Sofía de la Torre. Soy la esposa de Damián. Sentí como si el mundo me jalara de nuevo hacia abajo. Su esposa. Yo lo siento, balbuceé sin pensar. No me interesa una disculpa, me interrumpió tajante. Quiero hablar. No contigo como rival, sino como mujer a otra mujer. Necesitamos entender con qué clase de hombres nos enredamos. Media hora más tarde estaba sentada frente a ella. Sofía no era lo que esperaba. No era una víctima, no una mujer dolida ni frágil. Era hielo y acero. Era lo que yo fingía ser. No estoy aquí para atacarte, me dijo con los ojos fijos en los míos. Estoy aquí porque quiero entender cómo dos mujeres tan distintas terminaron siendo la misma historia. Del bolso sacó un archivador grueso, papeles, pruebas, contratos, y lo que parecía ser la documentación de una investigación privada. Una copia de una supuesta licencia matrimonial tramitada en Cancún, firmada por Damián. Él no solo jugó contigo, me jugó a mí también. Me hizo quedar como la esposa anticuada mientras construía una fantasía contigo. Ahora tú pagas el precio y él desaparece. Me quedé callada. No había defensa, solo una punzada creciente de rabia. No por Elian, no por Damián, por mí, por no haber visto nada. Y ahora, Valeria, quiero que hagamos algo juntas. No como aliadas, sino como sobrevivientes. ¿Estás dispuesta? Valeria, la otra versión. Nunca imaginé que un día me encontraría de pie frente a una puerta cerrada golpeándola como una desesperada, mientras el hombre al otro lado me decía, con una voz más fría que nunca, que ya no era su esposa. No pensé que todo se vendría abajo tan rápido. No pensé que una publicación, una broma, un momento de embriaguez pudiera convertirse en dinamita. Pero cometí un error. No uno, muchos. Y ahora, sentada sola en una habitación alquilada, sin mis cosas, sin mi casa, sin él, leo los papeles que me han llegado por correo certificado. Una demanda de divorcio impresa en papel grueso con términos legales que me saben a cuchillas. Adulterio, crueldad emocional, abandono del hogar. Y la peor palabra, bigamia. Me quedé mirando esa línea durante minutos, sintiendo que el aire me abandonaba los pulmones. No era posible. No pues fue una broma, fue una jodida broma, pero alguien la estaba tomando muy en serio. Y entonces entendí. Sofía, la esposa de Damián, ella lo sabía. Ella debía haber armado algo con Elian. Solo ella podía tener las pruebas necesarias para convertir mi boda de playa en una acusación formal de crimen. Damián no contestaba. Silencio total. El muy cobarde desapareció. Me usó para su fantasía y luego me dejó como carne de cañón. Y Elian estaba tomando represalias como un estratega de guerra. Yo lo había herido, sí, profundamente, pero ahora me estaba destruyendo con una precisión quirúrgica. Entonces lo supe. No me iba a dejar morir en silencio. Podía aceptar perder la casa, podía aceptar perder el matrimonio, pero no iba a perder la narrativa. Esa misma noche me senté frente a mi laptop, abrí Facebook, hice público mi perfil, publiqué una foto antigua, una mía de hace 2 años, con mirada perdida, con maquillaje corrido, una de esas imágenes que se quedan en el carrete pero que nunca se comparten. Y debajo de ella escribí con todo el cuidado del mundo. A veces el amor no duele porque se acaba, duele porque nos atrapa, nos encierra en una jaula disfrazada de estabilidad. Esta es mi historia, una historia de silencios, de expectativas ahogantes, de años cumpliendo un guión que no escribí yo. Hoy elijo mi voz. No dije su nombre. No necesitaba hacerlo. Las que me conocían entenderían y funcionó. ¿Sí o no? Los comentarios llegaron como avalancha. Eres valiente. Te creo, amiga. Salir de una relación tóxica es un acto de amor propio. Estamos contigo. No respondí a ninguno. Solo seguí posteando día tras día frases cuidadosamente ambiguas. Capté la atención, desperté sospechas, me convertí en la voz de muchas que sentían lo mismo. Tal vez había perdido el juicio legal. Tal vez tenía todas las de perder ante el tribunal, pero en la plaza pública aún podía ganar.
porque si me iban a arrastrar por el lodo, no lo haría sola. No iba a ser la mujer infiel, iba a ser la mujer silenciada, la que sobrevivió, la que se liberó, y puede que eso no me salve del juicio, pero al menos me salvará de desaparecer. Nunca pensé que terminaría ahí de pie frente a un tribunal tratando de sostenerme con dignidad mientras mi vida, mi historia, se desmoronaba en voz alta. El salón era frío, impersonal, con paredes blancas y miradas que no tenían compasión. Había cámaras en los rincones, abogados con trajes oscuros, una jueza de rostro inexpresivo y Elian sentado a unos metros, con esa calma inquebrantable que antes me había hecho sentir segura. Ahora me hacía temblar. A mi lado mi madre apretaba mis manos como cuando era niña. Y frente a mí, el abogado que contratamos con lo que quedaba de mis ahorros me sonreía como si esto fuera una función de teatro. Yo era el papel principal, la víctima, la mujer traicionada por un sistema emocionalmente abusivo. Y sí, eso era en parte verdad, solo que no era toda la verdad. Mi abogado me dio una señal. Era mi turno. Me puse de pie. Respiré hondo y caminé al estrado como si los tacones no me temblaran. Señora Rojas, ¿puede contarnos con sus palabras qué ocurrió? Mi voz tembló al principio, pero una vez que empecé ya no pude detenerme. Yo no sabía lo que hacía. Damián me manipuló. Era mi jefe y me hizo creer que todo esto era real, que me amaba, que iba a dejar a su esposa. Mi voz se quebró y las lágrimas brotaron como si hubieran estado esperando ese escenario. No eran falsas, dolía. Yo no quería dejar a Elian. Él era todo para mí, pero me sentía invisible, cada día más lejos de él. Y cuando Damián me hizo vista escuchada, y cometí un error, vi como la jueza sentía ligeramente. No con simpatía, sino como quien escucha una historia que ha oído 1000 veces. Esa ceremonia fue una broma, una de esas cosas para turistas. Yo no sabía que alguien la tomaría como una prueba legal. Ni siquiera recuerdo haber firmado nada. Mentí. No descaradamente, pero omití. No mencioné que yo misma había pedido etiquetar a Elian, que lo hice con rabia, que quise herir, porque en el fondo quería que él me viera. Quería que supiera que no me importaba, que podía rehacer mi vida. Era una mentira, pero era lo único que me quedaba. ¿Por qué etiquetó a su esposo en una foto así? La pregunta me atravesó. La jueza, directa, sin adorno. Porque parte de mí quería que lo supiera, que lo sintiera. Quería castigarlo por no verme, por no escucharme, porque estaba dolida, porque estaba sola. En la sala, el silencio se volvió más denso. Nadie respiraba. Mi madre soltó un sollozo ahogado. Y entonces lo miré a él, a Elian. Él no se movió, no reaccionó, no mostró odio ni ternura. Nada, solo esa mirada serena como si ya no me conociera. Era peor que el desprecio. Era el olvido. Terminé mi testimonio y volví a mi asiento. El resto fue un desfile de pruebas, papeles, fechas, correos, estados de cuenta, todo fríamente calculado, todo contra mí. Elian nunca se levantó a gritar, nunca me insultó, no lo necesitó. Sus pruebas hablaron por él. Mi abogado intentó defenderme, pero lo supe. Desde el momento en que vi la carpeta negra de Sofía, lo supe. Yo no iba a ganar nada. Solo me quedaba intentar que no me destruyeran por completo. Cuando terminó la audiencia, la jueza no dictó sentencia aún, pero sus palabras fueron claras. La evidencia era abrumadora. Las consecuencias legales seguirían su curso. La demanda por bigamia quedaba abierta. Mi futuro estaba suspendido de un hilo. Salimos del tribunal y sentí que no caminaba, flotaba. Como un fantasma. Ya no tenía casa, ni trabajo, solo me quedaba un nombre y la vergüenza que lo acompañaba. Pero en algún lugar de ese vacío también quedaba una chispa. Y no era venganza. Era supervivencia. Había tocado fondo, y aunque no sabía cómo ni cuándo, iba a salir de ahí. Valeria, después del juicio lloré. Sí, lloré frente a todos, bajo las luces frías del juzgado, con la voz hecha pedazos y las manos temblando. Pero no eran lágrimas teatrales, no eran las lágrimas de cocodrilo que él creyó ver. Eran las lágrimas de alguien que por primera vez se daba cuenta de que ya era demasiado tarde. Miré a Elian y quise que me viera, no a la mujer que lo traicionó. No a la imagen cruel y superficial que publiqué por despecho. Quise que viera a la mujer rota que todavía, de alguna manera, lo amaba. Todavía te amo, Elian, dije, con la garganta cerrada, pero sus ojos eran un espejo sin reflejo. No había odio, no había furia, peor aún, no había nada. Cuando él habló fue como escuchar a un arquitecto describiendo una demolición. Fría, factual, precisa. No habló de mí como su esposa, habló de mí como un error y tenía razón. No discutí la evidencia.
¿Cómo podría? Las fotos, los correos, el recibo. Todo lo que había tratado de pintar como una broma de playa era ahora un expediente sellado por la fiscalía. El juez fue rápida, casi cruel en su eficiencia, sin pensión, sin propiedades, sin perdón. Salí del tribunal con mi madre sujetándome del brazo, vestida de negro como si viniera de enterrar algo. Tal vez lo hice. Tal vez fue mi propio futuro. Pero lo peor aún no había llegado. El juicio penal fue distinto. No había espacio para dramatismos ahí. Cada palabra que pronunciaban Sofía y Elian era una bala que me atravesaba. Nunca pensé que una mujer como ella, perfecta, elegante, imperturbable, se sentaría frente al mundo con una carpeta negra y me desarmaría con documentos. Yo que me creía lista, yo que pensaba que siempre tenía una salida. Ahí supe que la salida estaba clausurada, desde hacía tiempo. Intentamos defendernos, Damián mintió, lo vi hacerlo, intentó pintarme como una acosadora, un error, una locura de Cancún. Ni siquiera me miró. El jurado no necesitó más de 2 horas. Culpables. La sentencia fue dura, no por la cárcel que no hubo, sino por lo que significaba 200,000 pesos que no tenía. 500 horas de servicio comunitario bajo el ojo público. Y una marca en mi nombre. Una cicatriz en mis papeles, en mi historia. La única persona que me escribió esa noche fue mi madre. Me dijo que todo estaría bien, que la gente olvida, pero yo no lo haría. Volví al apartamento prestado donde vivía desde que me echaron del trabajo. Un lugar gris, pequeño, que olía a humedad y a derrota. Pasé semanas sin salir, comía poco, dormía menos, leía los comentarios de las publicaciones antiguas como quien acaricia las ruinas de un templo. Valiente, te mereces algo mejor, no dejes que te apaguen. Qué ironía, no había sido valiente, no merecía nada mejor. Me apagué sola. Intenté buscar trabajo, pero ninguna entrevista pasaba del filtro del antecedente penal. Los céntimos me llegaban incluso antes de presentarme. Damián desapareció. Elian no respondió jamás. Sofía ganó. Y yo me quedé vacía. Una tarde salí a cumplir una de mis horas de servicio comunitario. Me asignaron a limpiar un parque, con un chaleco naranja, un recogedor y un silencio espeso que nadie rompía. Vi a una madre con su hijo. Reían. El niño se soltó de su mano y corrió entre las hojas caídas. La madre lo alcanzó, lo abrazó fuerte y lo regañó con amor. Me detuve, miré esa escena y lloré otra vez. No por Elian, no por Damián, por mí. Por la mujer que había perdido la capacidad de apreciar algo tan simple como eso. Por la versión de mí que creía que solo valía si alguien más me validaba. Por todo lo que arruiné. Tal vez esto no sea el final. Tal vez algún día pueda contar esta historia sin que me tiemble la voz. Por ahora, solo intento respirar, limpiar, dejar que el sol me toque la cara y recoger poco a poco los pedazos de quien fui. Porque aunque ya nadie lo vea, yo sigo aquí. Valeria, la última lección. A veces me pregunto si fue ese momento, esa foto, ese impulso estúpido de querer mostrarle al mundo que yo también podía ser feliz sin él, de querer que me viera, que ardiera, que reaccionara. Y lo hizo. Pero no como yo imaginaba, no con celos, no con súplicas, no con llamadas desesperadas. Lo hizo como se demuelen los edificios en las películas, con una detonación silenciosa y precisa. Y cuando me di cuenta, ya estaba bajo los escombros de mi propia vida. Ahora vivo con mi madre. Otra vez. En el mismo cuarto que usaba de adolescente. Las paredes tienen todavía restos de mis pósters antiguos. Me despierto a las 6 a.m. para ir al consultorio dental donde trabajo como recepcionista. Nadie me reconoce ahí. Nadie me llama por mi apellido de casada. En la recepción dice, Valeria, atención al cliente. La ironía me escupe en la cara todos los días. Gano lo justo para pagar mis deudas. No tengo tarjeta de crédito. No tengo coche. Camino o tomo el autobús. Y aunque al principio me mataba de vergüenza, con el tiempo empecé a notar cosas que antes no veía. La sonrisa de la señora que vende tamales en la esquina, la pareja de ancianos que se toman de la mano al bajar del camión, el perro callejero que me espera cada tarde en la misma esquina. Cosas simples, cosas reales. De Damián no sé nada, me bloqueo de todo como si nunca hubiéramos existido. Supongo que en cierto modo no existimos. Fuimos solo una idea, una fantasía narcisista que se rompió cuando la realidad tocó la puerta con una orden judicial en la mano. Elian no me habla, no lo culpo. A veces sueño que me escribe, que me perdona, que me dice que todo fue un mal capítulo y que todavía hay algo que salvar.
Pero me despierto y estoy sola. Y está bien, porque lo que tenía que perder ya lo perdí. De vez en cuando me llegan retazos de su vida a través de conocidos comunes, que vendió la casa, que construyó una nueva, que organizó una carne asada con su hermano y su abogado, que se ríe, que volvió a vivir. Esos son los días más difíciles, no por celos, no por odios, sino por la claridad, por saber que no fue él quien me destruyó, fui yo. Yo fui la arquitecta de mi ruina, cada mentira, cada silencio, cada egoísmo, cada decisión tomada con el espejo en vez del corazón. Hoy, 6 meses después, estoy sentada en una cafetería pequeña, escribiendo estas palabras en una libreta que compré en una tienda de segunda mano. No tengo planes grandiosos, no tengo redes sociales, ya no me importa mostrarle nada a nadie, pero sí tengo una promesa. La próxima vez que construya algo, lo haré sin fachadas, sin mármol falso ni columnas huecas. Lo haré despacio, con verdad, con dolor si hace falta, pero firme, aunque sea solo para mí, porque si algo aprendí entre las ruinas es esto: el amor, la vida, la dignidad, no se alquilan, se construyen desde adentro. Y esta vez, aunque tarde, aunque rota, estoy empezando desde el cimiento.